Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya aquí con El Mostrador en la Clave. Mirko Macari, Federico Joanón. Hola Fernando, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Yo me imagino que, como decía en la mañana, las noticias hoy día se van a dividir en tres. En todo lo que tiene que ver con el temblor de ayer y las posibles réplicas que se están sintiendo. Al matinal. Para los matinales. La muerte de Agustín Edwards y quién es más amigo de Macron. Viste tú que empezó una carrera de entre ciúticos, digamos, creo yo, en quién es más amigo, más cercano de Macron. Ya falta, no sé, que alguien... Circulan fotos por WhatsApp masivos de gente abrazada. Gente abrazándolo. Salió, bueno, Andrés Velasco diciendo yo almorcé con él. Y alguien por ahí le puso almuerzo. Después... Como los almuerzos Penta. Claro, por eso un poco la chuletería lo tiraron. Después aparece Marco Enríquez Ominami diciendo de que él lo vino a apoyar. Me imagino en la época que Macron era socialista todavía. Pero Macron es una persona que desde el punto de vista de las ideas es más bien neoliberal en lo económico, ex banquero, qué sé yo, y todo lo demás. Pero era compañero de curso en el colegio de Marco, parece. No tengo idea, pero todos se han peloteado aparentemente a ver quién es más amigo de Macron. Pero esa yo creo que van a ser las tres cosas. Otone también en Cooperativa reveló que está había llegado lleno, a Francia y lo había de repente llamado todos señor somos Macron Macron para pedirle un café. Hay que hacer un hashtag que diga... Estaba muy interesado en el gobierno de Lagos, que era el epítome de la tercera vía. Lógico. Y él se basó... Él basó toda su campaña en lo que habían sido los gobiernos de la concertación. Oye, decir lo que no conocemos a Macron, estamos la influencia de la concertación en el mundo, imagínate en Francia, ahora van a hacer un gobierno a la medida de la concertación. En Chile somos claros, son traidores, no reconocen a Lagos. Pero en Francia ahí nos captaron. Yo creo que Macron va a poner detrás de su escritorio una foto del lago. No la de Napoleón. O una bandera chilena, una cosa así. Pero todos quieren ser Macron. Bueno, chistes van, chistes vienen. Las primeras opiniones que tienen respecto de Agustín Edwards. O el legado del Mercurio, llamémoslo así. Mira, Mirko viene ganoso con esto. Mira. Saliva. Pero qué bueno para todos los que nos gusta el tema de los medios y la prensa. Es un personaje fascinante y su muerte marca un hito. Yo siempre he sostenido que es una ingenuidad pensar que en los diarios se informa. Los diarios concebidos como la gran industria impresa del siglo XX, con esto que se denomina los diarios de referencia, los diarios que marcan la agenda, que construyen la realidad, que fijan el marco en el cual conversan los actores que toman decisiones y que en ese sentido son diarios profundamente políticos. Y la genialidad de Agustín Edwards es haber comprendido que no solo estaba en incidir en la agenda de un determinado gobierno el poder del Mercurio, sino que en condicionarlo y modificarlo, yendo incluso más allá de los gobiernos, el derrotero de un país. Y por lo tanto, en ese sentido escuché en la mañana con Víctor Herrero, efectivamente, el último gran oligarca que tuvo en sus manos de manera decisiva y exitosa, de acuerdo a su proyecto, los destinos de Chile. Y me quiero explicar brevemente para darle la palabra a Federico. O sea, el proyecto que Carlos Peña denomina en las páginas del Mercurio la modernización capitalista de Chile, y nosotros denominamos el proyecto neoliberal, es un proyecto diseñado por Agustín Edwards en los años 60 en el Mercurio, y que tiene que ver con un imaginario histórico que te habla de cómo el Estado durante el siglo XX se enfrenta a las oligarquías y va limitando su poder. Y este proyecto entonces implica someter al Estado, debilitarlo y someter a la política, y la construcción del modelo económico que, como te reitero, se empieza a organizar en el Consejo de Redacción del Mercurio a través
de lo que se llamaba el Instituto Nueva Economía también, ¿no? Que está documentado en un libro de un historiador de la Universidad de los Andes que se llama Ángel Soto. El pensamiento liberal y el diario El Mercurio se llama. Tiene su canal, ¿no?, natural en este famoso documento final que es el ladrillo, ¿no? Y los canales a través de los cuales esto llega al gobierno militar son los canales de Agustín Edwards, la Cofradía Náutica del Pacífico y la presencia de la Marina, ¿no?, que es la que copa todo el aparato económico del régimen, ¿no? Ahí está la presencia decisiva de, por cierto, el almirante Merino, amigo personal de Edwards y segundo comodoro de la Cofradía Náutica, y Kelly, ¿no?, Roberto Kelly, así como de Cubillo, que fue gerente, el ex canciller Cubillo, que fue gerente del Mercurio y después fue canciller de Pinochet. Y en torno a ese grupo es que se canaliza este proyecto de cambiar Chile a una idea que no existía ni siquiera en la derecha, ¿no?, que era esta economía globalizada, esta revolución económica que se basa en la idea de competitividad, gestión, eficiencia, baja de aranceles, fin del proteccionismo, etcétera. Y la agenda de este proyecto neoliberal, que durante la dictadura tiene su momento fundacional en la práctica, después se mantiene y se sostiene de manera decisiva. Entonces, durante los gobiernos de la Concertación, cuadrando, fijándole el marco a los gobiernos de lo que está bien y lo que está mal. O sea, cuando el Mercurio, las páginas económicas, que son las más importantes, el Mercurio, el Cuerpo de Economía y Negocio, ¿no?, dice que Chile disminuye 4 puestos en el índice de libertad empresarial, según Cato Institute, ¿no? Eso hace que el ministro de Hacienda diga, oye, ¿qué pasa acá?, ¿no? Fija el frame, establece el desde, y desde ahí se construye esta idea de que la economía es una ciencia objetiva. Lo importante para una sociedad es que la economía esté bien. Si la economía está bien porque la AFP, por ejemplo, funcionan de acuerdo a un modelo de gestión que es correcto. Entonces eso permite que no haya déficit. No importa si un abuelito se jubila con 200 lucas. Esa es una externalidad negativa, ¿no? Lo importante es que tenemos que destacar que la economía está sana y el país está bien. Entonces, fija los valores, en definitiva, de todo este universo en el que vivimos hoy día, que empieza a ser cuestionado en algo a partir del 2011, cuando se impugna el modelo, pero que es completamente eficiente y que está por sobre el gobierno de turno. El gobierno de turno que venga, del sello que venga, tiene que someterse a estas reglas macroeconómicas en Chile y en el mundo. Y en eso el Mercurio y la definición, yo te diría, la genialidad de Agustín Edwards de haber anticipado, porque este fue el primer país donde se puso en marcha el modelo neoliberal, quizá como laboratorio de lo que venía después para todo el mundo. Federico Llano. No te dije yo que venía ganoso. No, si venía ganoso. Está bien. Hay que sentirlo, las cosas. La opinión desde el descendiente francés, porque somos todos Macron. Mira, yo pienso que bueno, hay que rendirle estos minutos a Agustín Edwards, un personaje clave en la historia de Chile, pero que viene a cerrar, en mi impresión, un ciclo. El Mercurio ya no va a ser el mismo, el país ya no es el mismo, ya era una especie de no sé, una especie de momia viviente, ¿no? Porque era otra época. Tuvo la inteligencia práctica de aprovechar sus múltiples complejidades en aras de lo que él creía. Él creía en esto que describió muy bien Mirko. Era hijo de Agustín Edwards, por supuesto. Se educó en Estados Unidos una buena parte de por lo menos algunos años de su juventud en Princeton, donde conoció gente que después fue clave en el gobierno de Estados Unidos, con los cuales hizo los contactos, con muchos de ellos con los contactos para poder favorecer el golpe de Estado en Chile. Y así fue tejiendo. Captó que en la Universidad Católica, con este vínculo con la Universidad de Chicago, con la Facultad de Economía, que eran los más extremo derecha de la economía de aquella época. Es decir, nadie podía pensar en esta gente de Chicago, Milton Friedman, en fin, iban a ser tan relevantes. Bueno, lo fueron, y él, entre su capacidad de prever para dónde iban las cosas y de articular, los trajo a Chile y en fin. Entonces,
fue muy importante, y yo, ¿para qué voy a repetir lo de Mirko? Pero yo estoy enfatizando los otros aspectos. Yo creo que este es un cierre de ciclo. Y ya está bien, y se va. Ese ciclo, afortunadamente, a mi entender, se va y viene otro ciclo. Viene un ciclo donde ya las cosas no son tan extremas, ya la economía no va a todas las áreas de la vida, ya la economía tiene un ámbito importante, ¿cierto? Pero no tiene por qué estar siendo el centro de todas las actividades. Déjame agregarte una cosa a ti, Federico, porque estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Es muy difícil que se pueda volver a repetir una situación como la que describió Mirko respecto de la importancia de un medio escrito. Eso se acabó. Hoy día la tecnología de las comunicaciones hace muy difícil de que exista la posibilidad que existía en esa época de que tú digas estas dos personas se enfrentaron a oficiales de la policía o de la CNI o de la DINA porque estaban tratando de poner una bomba, por ejemplo, y cuando haya sido un ajusticiamiento cualquiera y no tiene forma de contrarrestar o tener la versión alternativa en esa época. Básicamente tenía que ir a buscarla a través de los familiares, uno a uno, y después tratar de publicarla si es que podías porque estaba más censurado. Entonces era muy difícil. Es un mundo que se acabó. Hoy día es mucho más difícil. Pero tanto es así, Fernando, que se está acabando el papel. Se va a ir tan lejos. Es decir, el papel, leer noticias en papel. Es el sueño húmedo, Federico. No, pero sí es verdad. Ya leer en papel uno siente como los arbolitos. Oye, siente los arbolitos que se están cortando y que no. Está siendo un poquito ineficiente y la botar contaminación. medio bosque para publicar un cuerpo y seco. para darse el gusto de leerlo el domingo en la cama. Es decir, ese es un mundo que se está acabando. Pero volvamos a Agustín Edwards, que es lo que hoy día más nos convoca. Pero es que tiene que ver con lo que dices tú, ¿no? Ese registro de la muerte de Agustín Edwards es también la muerte, de alguna manera, de esa gran prensa del siglo XX en todo sentido. Sí, claro. Bueno, y a eso quería... sus lógicas de industria, que son las que y sus contradicciones, porque acordémonos que Agustín Edwards, gran neoliberal y que trajo a Chicago acá, pero cuando estaba escaso de plata, fue y le pidió plata al Estado. Lógico. Y papá Pinochet le regaló 50 millones de dólares, que a esta fecha son bastante más. Y no que solamente al Mercurio, también a Copesa, a la tercera, pero en menor cantidad. Sí, entonces, la gracia es que no era un intelectual, pero un actor de poder. El proyecto de gobierno te exige coherencia. Ese es el punto. El tipo era un actor de poder, pero con él se cierra un ciclo. Afortunadamente, Chile hoy día es otro, el mundo es otro. Y lo que hoy día pide la opinión pública es mayor consecuencia. Él era un actor de poder donde no le importaba la consecuencia. No le importaba si estaba quebrado el Mercurio ir y pedirle plata a la CIA, porque tenía una opción de poder. Es más, si Agustín Edwards arruinó a su familia. De hecho, ahora ya se acabaron los Agustines. Es muy, muy improbable que siga siendo un actor relevante en Chile el hijo de él, Agustín. Es decir, prácticamente imposible. Se acabó, se cerró ese ciclo. Se me fue lo que iba a decir, pero no solo pidió plata a la CIA, pidió plata a Pinochet. Al final del gobierno de Pinochet. ¿Y todo esto para qué? Ya me estaba acordando. Él arruinó a su familia. Sí, el grupo económico de los Edwards, cuando asumió el liderazgo de su familia, era el grupo económico más importante de Chile. Y hoy día, ¿qué es lo que es el grupo Edwards? Nada, el Mercurio, la Casa de Piedra y un par de cosas más. Tiene un campo bonito ahí en el Ranco, lo aniquiló, se lo consumió en aras de su vocación de poder y del diario. Es decir, lo que tiene todo eso, estoy hablando de los claroscuros, ¿no? Ahí tú tienes, oye, la genialidad y el fanatismo. Sí, ahí tú tienes un punto que en esa época, a diferencia de otros grupos económicos que estaban metidos más chicos en los medios de comunicación, que eran más chicos, el grupo Picó en la tercera, básicamente. En televisión no había televisión abierta, privada, perdón, eran básicamente las televisiones universitarias o el estatal. Agustín Edwards crea un imperio mucho más allá del negocio editorial o el negocio periodístico y genera banco, genera CCU, compra CCU, compra compañías de seguro, Inversiones Tierra Amarilla, me acuerdo en esa época, que básicamente movía platas alrededor. Y todo eso se viene al tacho con la crisis del 82.
Se viene, y con el ajuste que hubo en ese momento en los grupos económicos con las quiebras, y tienen que empezar a vender. Vende CCU. Claro, pero esa fue la reconversión que él ya hizo de la Exacto. fortuna familiar. Exactamente. Es decir, Pero a diferencia de los antecesores Agustínez Edwards, que estaban muy metidos en la cosa minera y el mercurio. y inversiones, bancos, fundamentalmente. y banco, claro, aquí se expande brutalmente a una cantidad enormemente amplia de negocio y después tiene que cerrarse porque se le habla en flanco por todos lados en función de la crisis del 82 y posteriores, y básicamente se concentra exclusivamente casi en el mercurio y sus derivados, digamos. Bueno, ahí están los claroscuros. El hombre no administró bien la fortuna, pero mantuvo su mercurio. Y lo que sí hizo crecer la cadena del mercurio, porque aprovechó los contactos con la dictadura y hoy día tiene una red territorial a lo largo de Chile. Pero yo me niego a utilizar el concepto del imperio primero Chile no daba, Chile fin de mundo, nada de imperio aquí en Chile. Segundo, es un día importante, pero de ahí hablar de imperio. Yo quiero preguntarle a Mirko una cosa que probablemente tú como director de medio y los que hemos tenido esa tarea, a veces nos vuelve loco el que uno perciba la importancia que para personas que están en el polo opuesto ideológico del mercurio, las ganas que tenían de ser parte del mercurio, de que los entrevistaran, de que se hablara de ello, el tiempo que les dispensaban a los periodistas mientras los otros que probablemente los habían defendido cuando los tipos caían o cuando los tipos les imputaban fácilmente cosas. Sí, yo te diría todos que esperaban que saliera ese es sobre todo un problema de los periodistas de tu generación, Fernando, Sí, claro. que vivieron la derrota, ¿no? Todos los periodistas que lucharon contra la dictadura y con los gobiernos de la concertación vivieron la derrota del cierre de la época, las revistas de la oposición, y con la dirigencia de la concertación entregada, obviamente, al diario El Mercurio. Yo me acuerdo, yo trabajaba en el Mercurio entré a trabajar al Mercurio el año 97 a hacer mi práctica, y cuando cerró la época, don Joaquín Villarino, editor de reportaje del Mercurio, me pidió que escribiera una nota sobre eso. Yo le dije, pero don Joaquín, ¿está seguro que quiere que escribamos de esto, que hablemos de la deuda de la época? Porque van a apuntar al diario por las deudas del Mercurio al final de la dictadura y se va a meter en un lío. Entonces me llama después de la tarde y me dice, ¿sabe qué? Lo consulté con el director y usted tiene razón, mejor no lo hagamos así. Entonces solo se informó del asunto. Pero déjame decirte una cosa. Tú, ahí voy a corregirte una cosa. Desde el punto de vista de mi generación, no de la generación periodística, sino que de la generación de las revistas que estaban fuera, APSI, qué sé yo, Análisis, Cauce, Fortín Mapocho, nosotros nos consideramos victoriosos, no nos consideramos perdedores. Si bien, porque entramos a los medios, nuestro primer trabajo en los medios fue entrar en la trinchera, en la y terminamos ganando el 90 o el 89. Distinto es los diarios. Yo estoy en desacuerdo contigo. Yo creo bien. que fueron profundamente derrotados porque, si bien se fue el dictador, por aquello que luchó Agustín Edwards se mantuvo intacto. La institucionalidad de la dictadura, no solo la Constitución del 80, estoy de acuerdo. El modelo económico. No estoy de acuerdo. Los senadores designados, las leyes de amarre. amarre. Es que quiero hacer la diferencia con los otros medios que tú nombraste, medios que nacieron con el objetivo de desplazar al mercurio y no llegaron muy lejos. Eso es distinto. Y lo que tú dices, pero sí, pero ya te conté, pues si el mercurio estaba subsidiado, si no era por la CIA, era por Pinochet, entonces ¿cómo le iba a competir? Te lo digo para defender las gestiones que siempre se han estimado muy malas de todos estos medios, ¿no? Y le digo yo que lo que me gusta a mí y me motiva a mí es la gestión de medios. Entonces, es verdad que pudo haber habido un déficit en la gestión que hizo que se cerraran a partir de los 90, habiendo tenido una victoria política puntual y una derrota política más amplia, ¿no? Que en definitiva se mantuvo el modelo bastante similar. Claro. Pero Agustín Edwards y los dueños de La Tercera fueron subsidiados permanentemente. Yo te digo, con $50 millones al día de hoy, que deben ser unos 100, no sé, se puede hacer un verdadero medio, un verdadero imperio. Y el hombre lo recibió, en cambio los medios que se dicen mal gestionados no recibían un peso.
No, y fueron subsidiados porque tenían poder, porque entendían que el objetivo final de un medio, independiente de cómo se gestiona, es el poder que logra generar. Y el poder del Mercurio fue inconmensurable en controlar la agenda desde por ahí el 84 hasta el 97, 98. Es decir, cómo bailaban al son de reportajes del Mercurio el día domingo. Todos los actores de la política en los años 90, es lo que tú describes. Era bien vergonzoso. Muy bien, Fernando. Y el mayor éxito de Agustín Edwards es justamente ese. O sea, que un personaje como Óscar Guillermo Garretón, ¿no?, a quien tenía puesto el 12 de septiembre del año 73 como uno de los hombres más buscados, ¿no?, haya hecho la fila para saludarlo en el centenario del Mercurio del año 2000, obsequiosamente. O sea, el mayor éxito del Mercurio es la cooptación completa de la concertación. Estoy totalmente de acuerdo. ¿No? Y ese es su gran... O sea, porque Enrique Correa al comienzo y ahora Eugenio Tironi, ¿no?, hablan desde el progresismo, desde las clases de progresismo, desde las páginas del Mercurio. Ese es el mayor éxito de Agustín Edwards y eso es inconmensurable. Eso no se valora en cero en la cuenta corriente o cómo gestionaste un grupo, independiente del valor de lo que dice Federico, que yo lo entiendo, pero ahí hay un sentido de la historia. Yo soy Edwards y yo soy el que manda, ¿no? Y en definitiva es un personaje al que todos le temían y del que poco se hablaba, poco se sabía públicamente, hasta que Víctor Herrero escribe esta tremenda biografía, ¿no?, que da cuenta de este talante de Edwards como uno más de los Edwards que habían votado gobierno y definido los destinos del país desde el comienzo de la República, un país pequeñito, una republiqueta más bien de carácter oligárquico que una de democracia en forma, hasta el día de hoy incluso, elecciones mediante. Es decir, por ejemplo, la capacidad del Mercurio en los años de los 80, durante la dictadura militar, ¿no?, es fundamental para alinearse con el proyecto político de Jaime Guzmán, que iba mucho más allá de la figura del dictador. Y entonces, pese a que hay un grupo nacionalista importante que le dice a Pinochet que no haga el plebiscito, el Mercurio y la UDI empujan hacia el plebiscito desde el comienzo de los 80, terminada la crisis económica, porque había un derrotero de proyección histórica del país, porque el golpe no fue un cuartelazo, el golpe fue una instancia que se estrujó para modelar los próximos 50 años de la historia de Chile, ¿no?, a imagen y semejanza de las páginas editoriales del Mercurio. Y en eso ganaron, ¿no? Y por eso que ustedes como periodistas fueron derrotados, la generación de ustedes. Esa por lo menos es mi humilde opinión. Entonces, a mediados de los 80 el Mercurio decidía el domingo quién iba a ser entrevistado por Raquel Correa, ¿no? Y ahí entró Patricio Elwin, y ahí entró el señor Briones de los socialistas, y ahí entraba Enrique Silva Cima, pero no entraban los comunistas, o no entraban... Ellos decidían quién estaba en el baile, ¿no? Y ellos pusieron la música de ese baile hasta, yo te diría, bien entrado los 2000, el primer gobierno de Bachelet. Es con Piñera que se desarma esto, ¿no? Justamente que se desarticula esta mesa del poder que se llamó la transición a la democracia en Chile, y el rol de Agustín Edwards siguió siendo en la sombra decisivo. Mira tú, Paz Ciudadana, a quienes tenía puesto ahí, ¿no? No, él crea organismos que permita que interactúen personas de distintas sensibilidades. Sí. ¿Cuál es el tema más importante en la opinión pública si tú miras todas las encuestas desde el 90 en adelante? La seguridad ciudadana. ¿Y cuál es el organismo que pone la música en términos de los criterios de igualdad? Es decir, los delincuentes son determinado tipo social, ¿no? Los delincuentes son los que asaltan, los que roban, los que andan, los que están en la cárcel, los que entran y salen de la cárcel. Paz Ciudadana, definida como una organización profundamente conservadora en su mirada de la idea del delincuente como un otro ajeno al que hay que castigar. Y Paz Ciudadana, la que hace la reforma procesal penal en Chile, es decisiva para impulsarla en el gobierno de Frei Ruiz Tagle, ¿no? O sea, no hay una mirada en la criminología chilena que te diga, recién ahora, producto de todos estos escándalos, que te diga, oye, es tan importante como el gallo que se roba una gallina, ¿no?, que comete abigeato, ¿no?, como el tipo que comete delito de cuello y corbata, porque no paga impuestos, el que arma la martingala venta. De hecho, mucho más grave como su efecto social. En el radar de Paz Ciudadana eso no es delito, porque todo en el concepto de este diseño de poder está para conservar el poder de la oligarquía, en definitiva. De eso es lo que tiene siempre conciencia Agustín Edwards. El Estado es una amenaza para nuestro poder, que somos el poder real en estos países de América Latina dominados por familias. Hasta que tiene que ir a pedirle plata porque le faltaba.
No, usa el Estado, lo explica muy bien en la nota que escribimos nosotros hoy día, que entrevistamos a Víctor Herrero también, lo explica muy bien su relación con Pinochet. Es más, Agustín Edwards y su señora van a ver a Pinochet cuando está detenido en Londres, ¿no? A tomar té. De hecho, la señora Malú da una entrevista a la revista Cosa, ¿no? Va a decir que la señora Lucía lo había recibido con mucha dignidad, ¿no? A tomar té. No, sí, mira, historias hay muchas. Me queda dando vuelta esta tesis tuya de la derrota, porque para serte franco estaba pensando. Y no te hablo de ti. No, es que estoy hablando de la generación. No tú, pues, Fernando. No. Me estoy refiriendo a que el golpe pone a prueba al periodismo, sin duda, en mi generación. Yo en esa época tenía 17 años, por lo tanto no habían entrado a la universidad, pero no cabe la menor duda que el golpe pone a prueba al periodismo. Y se toman dos caminos, básicamente. El primero, de casi de inexistencia de medios, prácticamente no habían al principio medios de comunicación alternativos. Porque lo cerraron todo. Lo cerraron todo. Y los periodistas que quedaban en esa época, mayores que yo, deben ser por lo menos 10 años mayores que yo, tienen que tomar una decisión. Salen, se asilan, militan, enfrentan la cuestión o se integran a las huestes de los diarios que establecían. Y hay mucha gente que trabaja en el Mercurio y que sin embargo es de izquierda y que hace una carrera dentro del Mercurio, siendo personas que probablemente discrepaban de las líneas editoriales, discrepaban las cosas, pero lo hacen. Tú también trabajaste en el Mercurio. Esas personas que yo no soy de izquierda. No está bien, pero que se parapetan en el Mercurio, quedan fuera del combate. Porque se integran a una cosa y yo creo que no tengo ningún reproche moral para absolutamente nada con ellos, todo lo contrario. Pero si que tú lo ves desde el punto de vista de la generación que empieza a resurgir a partir de los comienzos, finales de los 70 y comienza de los 80, que es otra generación, lo hace con medio propio. Lo hace con medios que eran pero a punta de punticodo. Y te tengo que confesar, porque lo estoy pensando, ninguno de nosotros creo que nos consideramos perdedores. Porque nadie imponía una visión de un Estado ideal. Lo que básicamente uno quería era la recuperación de la democracia. Y cuando se recupera la democracia, mira tú lo que pasa en el 90% de los medios. Se desarman los medios, se deshacen, ya sea porque los desarma el nuevo gobierno o porque los tipos dicen, bueno, llegó el momento de integrarse a la vida normal. Pero explicar mejor, Federico, porque el mostrador, yo no estaba para nada todavía en ese pero es que la opción del mostrador es de largo plazo. Eso eran opciones tácticas. El mostrador era una opción estratégica, de aporte a la República, aporte al sistema democrático. ¿Por qué nace el mostrador del 2000? En parte por la detención de Pinochet en Londres y el clima asfixiante, donde no podía haber a nivel de opinión pública nadie que hablara a favor de la detención de Pinochet en Londres, porque es un asunto de Estado. Es que ese punto, yo creo que para retomar, juntar los dos temas, y con esto yo creo que tenemos que estamos en el fondo lo que ustedes tuvieron, Fernando, en tu generación y mayores, es una victoria táctica en la famosa distinción ahí de pero yo estoy hablando de los que llegamos con medio propio, no los que se parapetaron. Está bien, pero los que medio propio, el análisis, la APSI, tuvieron una victoria táctica, cayó Pinochet. Pero tuvieron una derrota estratégica, porque a mediano y largo plazo se mantuvo lo que en aquella época uno decía era un orden autoritario. Tienes toda la razón. Entonces, lo que pasa es que cuando el mostrador nace muy distinto, nace para tratar de aportar su aporte estratégico. Me acuerdo muy bien del nacimiento del mostrador. ¿Te acuerdas? Una reunión que tuvimos. Me acuerdo muy bien. Bueno, el punto es que porque va a aportar a la República, va a aportar a la democracia, a la protección de los derechos humanos, a la diversidad de contenido, al pluralismo, etcétera, etcétera. Pero que no eran los temas en la época del 89. Tú lo dijiste muy bien anteriormente, y en eso yo creo que resumes muy bien el asunto. Los periodistas que generamos medios nuevos para enfrentar a la dictadura, ninguno de ellos necesariamente consideraba que el medio ese era el que tenía que, una vez recuperada la democracia, trascender y transformarse en revista. Varios lo intentaron y no pudieron, otros se deshicieron. Se fueron personas a trabajar al gobierno, se fueron personas a trabajar a otros medios, porque entendieron que había cambiado la victoria táctica que se buscaba. Exactamente, fue bien puesto, y yo siempre lo asumí así, bien puesto el nombre de periodismo de trinchera en la época en que había que hacer trinchera. Pero nadie esperaba, creo yo, de la revista Análisis, de la que yo puedo hablar un poco más, yo creo que nadie de nosotros esperaba que Análisis continuara ad eternum y se transformara en el Time Magazine no. En el minuto 1 del año 90
empezaron a salir todos a distintas variables, por primera vez a ejercer el periodismo probablemente como lo que habían estudiado. Porque nos habían robado el largo plazo. Exactamente. Era todo a corto plazo. Por eso Pinochet entrega al gobierno, pero no entrega el poder. Y tuvo la victoria para darle un mérito final a Agustín Edwards con todos sus claroscuros y sus derrotas de otro tipo, pero oye, en definitiva, la victoria ideológica de largo plazo, de mediano a largo plazo, oye, fue de él. Sí, fue de él. Sin duda, afortunadamente con él se cierra el ciclo, pero fue de él. Y todos se someten a este triunfo de Agustín Edwards. Todos sus enemigos de los años 70 se someten es sin duda una victoria. Y besan la mano. Y eso te habla de un personaje de un tamaño gigantesco, además, porque no está en la primera línea de el presidente más importante, la historia de esa cosa de matinal de televisión. Yo no estoy yo estoy de acuerdo contigo, yo no estoy por minimizarlo y creo que el lugar que ocupa en la historia, si bien lo encuentro desde el punto de vista de la moral y de los contenidos brutal, creo que el hombre dentro de su lógica, un maquiavélico, dentro de su lógica, él ganó. Todas veces fue una apuesta estratégica. En dictadura campeaba y en democracia campeó también. Un poder fáctico hasta su muerte. Y yo me fui a trabajar al Mercurio, partí mi carrera trabajando al Mercurio por la curiosidad de conocer el animal por dentro, ¿no? Y el personaje era notable, ¿no? Los estacionamientos especiales para su grupo del Consejo de Redacción, la famosa rosa. Pero a la entrada del diario Santa María. Yo hice la práctica mía en Deportes del Mercurio, pero en compañía. En el clásico edificio. En el clásico edificio, y donde salíamos en la noche, porque en esa época tenían que quedarse algunos periodistas y los que hacíamos práctica nos tiraban a hacer esa pega, a revisar en la noche las cosas que salían de las linotipias, y te ibas después todos al Ciclista, que era el bar que quedaba al frente. Ahí amanecía. Lo último que quiero decir, me tocó la suerte de trabajar en el Mercurio más influyente, el año 97, en el cuerpo D, con periodistas notables como Mauricio Carvalho, Blanca Artur, Raquel Correa, Pilar Molina. Yo sentía ahí como Suche, ¿no? Ayudaba a despachar los días viernes el poder del Mercurio. ¿Ah? La capacidad de levantar el teléfono. Bueno, ahora siente el poder del mostrador. Bueno, ahora lo aplicamos. Muchas gracias a Mirko Macari y a Federico Villalón. Que le vaya muy bien. Chao. Nos vemos, chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador.